Ahora vamos a analizar lo que es la gestión de transporte terrestre, que es lo que hemos venido analizando en esta clase. Ustedes saben que la asignatura es Administración del Transporte Terrestre. Gestión es un sinónimo de administración, entonces se va a entender por gestión igual que administración. No sé por qué no. Ya. Dentro de la gestión tenemos lo que es la administración operativa. ¿Qué es lo que vamos a analizar dentro de este punto? Vamos a vigilar las operaciones diarias que se va realizando dentro de una empresa o compañía de transporte, las actividades que se van a realizar de manera diaria. ¿Ya? Además es necesario para implementar sistemas de administración de transporte. ¿Por qué? Dentro de esto tomemos como ejemplo a una compañía que transporta literalmente carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de esto? Vamos a planificar nuestra carga, vamos a consolidar o a agrupar, que es lo mismo, lo que va a ser transportado, vamos a aprovechar los desequilibrios de los movimientos de tráfico, es decir, vamos a saber en qué momento nosotros podemos movernos toda nuestra carga que ya fue anteriormente consolidada y vamos a definir los itinerarios y rutas para el transporte. Esto de manera óptima. Todo acorde a la planificación de lo que se realizó con anterioridad, analizando cuál es nuestra situación actual. Chicos, denme un minuto, por favor, ¿ya? Ya, chicos, perdón. Ya, entonces vamos a definir los itinerarios y rutas para el transporte. También vamos a optimizar lo que es el uso de los equipos de transporte, ¿ya? Dentro de la programación del equipo y administración del lugar. ¿Qué es lo que vamos a analizar aquí? ¿Qué es lo que vamos a gestionar? Se requiere de una planificación estratégica. Esta planificación es lo que en el anterior clase revisamos.
qué vamos a realizar, vamos a establecer qué es lo que vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, qué vamos a utilizar, cómo lo vamos a agrupar y a dónde lo vamos a mover, en este caso la mercancía o la carga, ¿ya? La utilización y el mantenimiento de los vehículos terrestres, ¿ya? ¿Cómo vamos a utilizar, cómo los vamos a transportar, por qué rutas, en qué horario, qué horario es el más óptimo, en donde tengo menos costos, en donde va a ser beneficioso para nuestra empresa? La programación y capacitación de los conductores. Una persona que se encuentra capacitada netamente es una persona que cumple al 100% su trabajo. Si una persona no recibe capacitación, no se encuentra motivada, no va a desarrollar su trabajo al 100%. Entonces, un conductor que recibe capacitación va a poder desenvolver su trabajo al 100%, ¿ya? Todo esto depende del cumplimiento de los compromisos obtenidos con el usuario o cliente, es decir, a quien nosotros vamos a entregar la carga o la mercadería, y de la eficiencia administrativa en los costos de operación. ¿Cómo yo me voy a poder mover o desplazar de una manera rápida, entregar en los tiempos precisos nuestra mercadería, algo que abarate nuestros costos, pero de transporte, pero nos haga obtener una utilidad al momento de nosotros entregar la carga o mercadería al cliente? ¿Ya? La programación del equipo y administración del lugar. Dentro de esto también es la misma de lo anterior. Vamos a realizar la planeación en cualquier medio terrestre de lo que va a ser transportado. ¿Ya? Aquí va a existir una capacidad limitada siempre en cualquier medio, ya sea dentro de su almacenamiento, espacio y peso. Entonces, nosotros, por ejemplo, para transportar la mercadería en contenedores, por ejemplo, sabemos que tenemos capacidades limitadas dentro de los contenedores, que son de 20 teus y 40 teus. Entonces, vamos a tener que acoplar la carga o la mercadería a los pesos de nuestros contenedores en este caso. Y también dependiendo el peso que va a transportar la unidad de carga. ¿Cuáles son las características específicas de los usuarios a ser transportados o producto a ser transportado? En este caso, como estamos hablando de transporte de carga, sería el producto, ¿ya? Porque también en transporte público van a ser los usuarios, que también se va a hacer una planeación. La planificación de los itinerarios, es decir, el tiempo con el cual yo voy a salir, con el tiempo con el que yo voy a hacer mis entregas de la mercadería o de la carga, ¿cuál va a ser? ¿Y cuál es la notificación anticipada del embarque de usuarios y o mercancía? En este caso, si es que hablamos de transporte público, ya, mis usuarios saben a qué momento yo tengo mi ruta, el intervalo con el tiempo en el que yo salgo de terminal, y en el caso de la mercancía, si yo ya quedé con mi cliente que la unidad de carga va a ser transportada por la noche, entonces tengo que cumplir con ese itinerario. Es decir, ya consta dentro de la planificación, por ende debe ser cumplido. Está la determinación del itinerario, como les mencioné, y la planificación de la trayectoria de los vehículos. ¿Cuál va a ser mi ruta óptima? ¿En donde tengo menos tráfico? ¿Cuál es la vía más adecuada? ¿Cuál es la vía que se encuentra en óptimas condiciones? Que no cause mayor demora en la entrega de la mercadería o en este caso, caso de transporte público de mis pasajeros. La administración o gestión va a permitir optimizar los recursos y el tiempo de llegada de los usuarios y o mercancía. Si es que yo tengo mi planificación realizada antes de entregar mi mercadería o mi carga, vamos a optimizar nuestros recursos, es decir, vamos a optimizar nuestro tiempo, tal vez pueda abastecerme a cumplir con otra entrega, entonces va a optimizar nuestros recursos, algo que va a ser muy beneficioso para nuestra compañía. ¿Cuál es la administración del movimiento? Dentro de esto, lo que tenemos que tomar en cuenta es que se va a medir y se va a poder evaluar continuamente el desempeño del transporte. Puede ser público o privado, en cualquiera de los dos ámbitos. ¿Qué más? Va a buscar estandarizar los procesos operativos y administrativos, es decir, equiparar lo operativo y lo administrativo. Lo operativo es la forma en cómo, por ejemplo, cómo yo muevo mi carga, cómo yo muevo mis unidades, cómo las almaceno. Y administrativos, cómo yo planifico, cómo yo gestiono, cómo yo espero que se cumplan con los procesos. Con la gestión también se logra establecer un transporte confiable y económico. Entonces, la gestión igual a administración. Si es que yo administro de una manera correcta, voy a poder establecer un transporte confiable y, por ende, económico para nuestros clientes, lo cual va a ser beneficioso porque nos van a buscar por nuestros precios, por nuestro transporte seguro.
al hablar de consolidación, ¿qué se les viene a la cabeza por consolidación? En este caso hablemos de carga. Cualquiera de los dos ayude. Pero ¿qué abordamos, perdón, Estamos en la consolidación en este caso. consolidación por eso? Pero, o Consolidación sea, de carga, en eso estoy, en consolidación de carga. Por eso le digo, hagamos referencia a consolidación de carga. ya, bueno, desde mi punto de vista, consolidación de carga es, bueno, se podría decir que agrupar de cierta manera los productos, pero sin relegar a ninguno y así poder direccionar de mejor forma todo el paquete que hay que transportar. ¿Ya? Liliana, ¿usted? ¿Sí está por aquí? No le he escuchado hablar. No le, disculpe, ingeniero, no le puedo escuchar bien. Es mi internet que está un poco dificultoso. Ya no hay problema, le repito, ¿ya? ¿Qué entiende usted por consolidación? En este caso, refirámonos a consolidación de carga. Sería de algo de en donde ya se haya verificado el que haya sido recibido y entregado. ¿Ya? ¿Algo más? Algo con seguridad. Ya. Bueno, la consolidación. ¿Qué papel cumple la consolidación dentro de lo que es la gestión? Para la gestión del transporte, en el caso de traslado de mercancías o de carga, es importante tomar en cuenta la gestión en la parte de la consolidación, porque dentro de esto vamos a analizar lo que son los costos de flete. ¿Qué es el flete? Es lo que va a costar el trasladar de un lugar a otro la mercadería. Para esto es necesario e indispensable tomar en cuenta que se relacionan directamente con el tamaño del embarque, es decir, mi mercadería. Yo en qué voy a transportar, qué medio voy a utilizar, ¿ya? Y la longitud de la carga, es decir, el peso, la longitud, en qué medio de transporte es el adecuado para yo poder entregar a mi cliente la mercadería, ¿ya? Para evitar retrasos, todo esto de consolidación, de traslado, debe ser planificado antes de procesar los pedidos y tener planificado en su almacén. Es decir, nosotros dentro de nuestra bodega, de nuestra compañía, vamos a tener hecho la consolidación, es decir, la agrupación de la mercadería, la cual va a ser destinada específicamente para un medio de transporte, para poder ser trasladada y entregada a su punto de destino, ¿ya? Dentro de la consolidación vamos a tener lo que es la consolidación reactiva. Existen dentro de esto 3 modos de consolidación al momento de planificar nuestra gestión o administración, que es lo mismo. Tenemos dentro de esto el área de mercado. Aquí vamos a hacer la planificación para agrupar envíos geográficamente. Es decir, si yo tengo dentro de Ecuador, costa, sierra, oriente, entonces yo voy a realizar una agrupación en un solo almacén de mi carga, la cual va a ser transportada hacia el oriente. Entonces voy a destinar el medio de transporte, el más adecuado, el cual cumpla con las características acorde al peso o al volumen o dimensión de nuestra mercadería. Entonces, lo que se puede hacer también dentro de esto es realizar envíos desde puntos intermedios. Digamos, mi carga va a la parte del oriente, pero tengo 2 puntos de destino. La primera es dejar mi mercadería en Baños y la segunda es dejar mi mercadería en el Tena. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agrupo esos dos y si es que la capacidad de mi vehículo es apta y está en condiciones y puede llevar las dos mercaderías que deben ser entregadas en distintos lugares, ese se consideraría como un punto, un envío desde puntos intermedios. Entonces sale desde mi centro de logística, el primer desembarque se queda en la ciudad de Baños y el segundo llega hasta la ciudad del Tena. Obviamente porque mi vehículo estuvo en las condiciones para poder trasladar dicha mercadería. ¿Ya? Dentro de esto debemos cumplir con la entrega programada en días específicos. Para esto se planificó y en la planificación debe constar la fecha
de entrega que se va a realizar al cliente. Y también puede ser la entrega agrupada, es decir, un solo lote, una sola consolidación que yo realicé de mi mercadería a su destino final. Dentro de esto hay que tomar en cuenta que es indispensable establecer políticas y procedimientos de entrega para envíos a bajo costo. Es decir, yo tratar de abaratar los costos con la finalidad de que la persona que a mí me contrata, es decir, nuestro cliente, también se encuentre satisfecho, en donde todos ganemos. Gana él y gana la empresa o operador logístico. Dentro de la planificación de la negociación, se establece que es importante dentro de la gestión establecer negociaciones en donde se pueda ganar, lo que les mencionaba. Gana el cliente y ganamos nosotros como empresa transportadores de mercancía, para que de esta manera tanto el transportista como empresa puedan compartir ganancias. ¿Ya? Entonces yo entrego mi mercadería de manera oportuna. El cliente, esa mercadería la recibió en las mejores condiciones. Entonces los dos vamos a obtener nuestras ganancias porque a mí me van a pagar lo completo, a mí me van a pagar la fecha en lo que se quedó establecido y mi cliente con su mercadería también va a obtener sus beneficios. ¿Ya? La responsabilidad de administración del transporte siempre va a ser tratar de lograr la tarifa más baja posible para el servicio requerido. Porque si nosotros abaratamos nuestros costos, pero cumplimos con lo que ya estuvo planificado, no va a ser ningún inconveniente el que, o sea, nosotros abaratemos nuestros costos porque nuestros clientes siempre nos van a preferir. ¿Ya? Eso dentro de lo que es la gestión de transporte terrestre. No se olviden que la gestión siempre va a hacer referencia a la administración, a la planificación, a cómo yo voy a tratar, controlar los procesos y la parte operativa dentro de una empresa o compañía. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es la gestión de la capacidad vial y caracterización del volumen vehicular. Por volumen vehicular, ¿qué entienden? ¿Qué se les viene a la cabeza por capacidad vial y volumen vehicular? Liliana, ayúdeme. ¿Sí me escucha bien o todavía tiene problemas con el internet? Sí, un poquito. La capacidad vial sería la cantidad de vehículos que pueden circular. ¿Ya? ¿Y volumen? Volumen vehicular sería lo real, los vehículos que circulan. ¿Ya? ¿Tal vez? Sí, sí, está bien. Nuestro criterio es válido, ya saben que nunca está mal. A ver, compañero. Ya. Pienso que la capacidad vial es el número de vías disponibles para circular y el volumen es la cantidad de vehículos que van a circular por esas vías. Exacto, el flujo. ¿Sí? Tiene toda la razón. Dentro de lo que es capacidad, la capacidad es el número máximo de vehículos que pueden pasar por un punto determinado, específicamente de una vía o de un canal o varias direcciones durante un tiempo determinado. Esto es, por lo general, la capacidad se lo toma dentro de los 15 minutos, bajo las condiciones determinadas de diseño y de tránsito, que expresa en vehículos por hora. Entonces, en las siglas vehículos por hora. Entonces, debemos tomar en cuenta en el lapso de los 15 minutos, se hace por lo general para expresar los vehículos que tenemos por hora. Para lograr determinar la capacidad de un sistema vial, ya el mismo que pueda ser rural, urbano, no solo va a ser necesario e importante conocer cuáles son las características físicas y geométricas de la vía, es decir, las características de la vía, cuál es su peralte, cuál es su ancho de carril, todas sus características geométricas, ¿ya? También va a ser de suma importancia las características de los flujos vehiculares, bajo un sinnúmero de condiciones, tanto ya sea de operación como física. ¿Cuál es el nivel de servicio? Nosotros, para poder realizar la medición de la calidad del flujo vehicular, se debe utilizar el concepto del nivel de servicio, ¿ya? El nivel de servicio hace referencia a la medida cualitativa, es decir, que muestra las condiciones de operación de un flujo vehicular y de la percepción de los usuarios y o pasajeros. En este caso, si es que hacemos uso de transporte público. Estas condiciones pueden ser descritas en términos de factores tales como son la velocidad, el tiempo de recorrido, la comodidad,
cuál es la libertad de poder realizar maniobras y la convivencia y la seguridad vial, que es lo principal. Dependiendo además de las condiciones de la operación, para un mejor manejo se establecen nombrarlos comenzando desde el mejor hasta el peor, hasta el más bajo, como quien dice. Para esto vamos a utilizar letras del abecedario, tomando desde el nivel de servicio A hasta el nivel de servicio F. F siendo el más bajo y el peor, o sea, el último dentro de la escala de nivel de servicio. Cada nivel de servicio le pertenece un volumen de tránsito, o a su vez llamado volumen de servicio. Es decir, que por mi nivel de servicio A, yo voy a tener un volumen de servicio específico. Por mi nivel de servicio B, incluso voy a llegar a tener una velocidad, un rango establecido para cada nivel de servicio. ¿Ya? Aquí tenemos en una tabla en donde nos indica eso, cuál es nuestro nivel de servicio y cuál es su característica. Dentro del nivel de servicio A, que es el más óptimo y el que se da en las mejores condiciones, tenemos que este va a ser un flujo libre, es decir, no hay restricción a nada. Y su velocidad de operación va a ser mayor o igual a los 95 kilómetros por hora. ¿Por qué 95? O sea, es la velocidad de operación más alta por ser el mejor nivel de servicio que se tiene. Es un flujo libre, no hay restricción a nada, como les decía. Dentro del nivel de servicio B, tenemos un flujo estable, o sea, no es tan variante. Y su velocidad de operación va a ser mayor o igual a los 85 kilómetros por hora. Dentro del nivel de servicio C, tenemos un flujo de igual manera estable, parecido al nivel de servicio B, pero lo que cambia es que su velocidad de operación, es decir, la velocidad a la cual se puede circular, va a ir entre los 80 o más kilómetros por hora. En el nivel de servicio D, tenemos un flujo próximo a inestable, es decir, ya no es estable, ya es variante, cambiante. La velocidad que se va a manejar dentro de esta va a ser mayor o igual a los 80 kilómetros por hora. Igual que el nivel de servicio C, pero la diferencia es que su flujo ya no va a ser estable, ya va a ser cambiante, va a variar. Dentro del nivel de servicio E tenemos un flujo inestable de igual manera, pero su velocidad de operación va a ser los 80 kilómetros, no más, no menos. Aunque alguna de las veces, dependiendo del flujo, va a poder cambiar, pero eso les digo, no va a poder superar a los 80 kilómetros por hora. Y el nivel de servicio F es un flujo forzado, es decir, un flujo intermitente, con características imprevisibles, es decir, que va a variar, no esperamos saber cómo se puede dar. Y su velocidad de operación va a ser los 50 kilómetros por hora, entre menos hasta los 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen del nivel de servicio A, el nivel de servicio B. Como ustedes pueden ver, el nivel de servicio A es el que se da de una mejor manera. Tenemos espacio, el flujo es rápido, podemos circular a una velocidad un poco alta, pero no hay ningún problema. Mientras que en los demás, como ustedes ven, ya tenemos colas, ¿no es cierto? Entonces ya hay mayor tiempo de demora, la velocidad va a ser un poco más despacio y no vamos a poder cumplir con los tiempos. El conocimiento de los niveles de servicio y de la capacidad de una vía va a servir ¿para qué? Para recopilar información sobre las condiciones actuales de operación de una vía ya existente, conocido también como estudio de saturación de una vía. Es decir, yo voy a hacer un análisis y voy a obtener información para ver cómo es el flujo vehicular dentro de mi vía. Si mi vía se encuentra saturada, es decir, necesita una apertura de nuevos carriles, o si es que a su vez esta abastece a todo el flujo vehicular. También nos va a servir para realizar proyectos de una nueva vía. ¿Cuáles los niveles de servicio y capacidad en condiciones ideales? Es decir, en las mejores condiciones, en condiciones óptimas. El cumplimiento de las condiciones ideales son de vital importancia. ¿Para qué? Para la distribución direccional, la cual debe ser balanceada, es decir, al mismo nivel en el caso de carreteras de 2 carriles o canales, es decir, 50-50 para cada carril.
Los valores numéricos de capacidad bajo las condiciones ideales son los siguientes. ¿Ya? La carretera de 2 carriles. ¿En qué? 2 canales. ¿Qué es una carretera de 2 canales? ¿Tienen idea de lo que es la carretera de 2 canales? Acá ya comprende una vida de, sería una que va y una que viene. ¿Dividida o no dividida? Dividida. Ya, 2 canales. No, es una carretera de 2 canales. Es una vía que no se encuentra dividida y posee un canal por cada sentido. En eso tenía razón. Tenemos un canal en cada sentido, pero la cual no se encuentra dividida, es decir, no contamos con un parter, no contamos con nada de eso. Bueno, entonces dentro de esto, la carretera de 2 canales, su capacidad de vehículos por hora va a ser de 2.800, perdón, en ambos sentidos. Entonces, y la carretera de canales múltiples, es decir, la que ya podemos llegar a tener divisiones, son de 2.000 vehículos por hora por cada canal, es decir, en cada sentido. El tránsito siguiente debe ser capaz de absorber la corriente de tránsito que llega. Entonces, si yo estoy en una cola y estoy en una carretera y tengo rotondas o tengo semáforos, entonces mi vía debe estar planificada para eso, para abastecer y poder dejar que fluya el nivel de vehículos que se encuentran llegando a nuestras intersecciones, rotondas, como les digo, o en este caso intersecciones semaforizadas. ¿Cuáles son los criterios para definir los niveles de servicio? Para yo saber si es que mi carretera es un nivel de servicio A, B, C, D, E o F, debo tomar en cuenta para las carreteras que son de 2 canales, es decir, una por sentido, cuál es su velocidad promedio de viaje. Entonces, eso debo tener claro. Ahí, como decíamos, por cada nivel de servicio tenemos una velocidad indicada. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo en demoras? ¿Cuánto yo me demoro por cada intersección que tenga? ¿Cuál va a ser el flujo de tránsito en el periodo pico de 15 minutos? Como decíamos, para analizar todo esto se debe tomar un intervalo de 15 minutos por hora para ser analizado el flujo vehicular. Los factores de corrección y determinación de la capacidad y niveles de servicio. Tenemos lo que son los factores dependientes de la vía y los factores dependientes del tránsito. Es decir, son 2 cosas diferentes. Uno de la vía y el otro específicamente del tránsito. Ya, los factores dependientes de la vía son, dentro de esto debemos tomar en cuenta cuál es el ancho de canal menor que el ideal. ¿Cuál va a ser mi porcentaje de maniobras que yo voy a poder realizar para que el conductor no tenga que hacerlo de una manera peligrosa o agresiva? ¿Cuál es la distancia lateral de obstáculo, la cual debe ser menor a 1.8 metros? Esto por lo general va a producir efectos de estrechamiento y los hombrillos deberán tener un ancho suficiente para estacionar un vehículo. ¿Qué son los hombrillos dentro de las vías? Las bermas. Sí, es el área señalizada que vamos a encontrar ya sea en una vía, en una carretera, en una autopista, el cual siempre se va ubicado en la parte derecha, en el extremo derecho de la vía en la cual nosotros estamos circulando. Dentro de esto nosotros vamos a poder estacionar para el vehículo, obviamente por periodos cortos de tiempo. Los factores dependientes del tránsito. ¿Cuáles son? La presencia de camiones y autobuses influyen siempre de manera negativa, ya que las condiciones ideales solo consideran vehículos livianos, es decir, vehículos menores a 3.5 toneladas. ¿Cuáles son las variaciones del flujo vehicular e interrupciones del tráfico? ¿Ya? Entonces, esto es lo que debemos considerar de manera clara y oportuna para lo que es la capacidad vial y las caracterizaciones del volumen vehicular, ¿ya? Ya sabemos cómo vamos a determinar qué es lo importante. A ver, quiero que me ayuden. ¿Qué era lo que se debía tomar en cuenta para determinar cuál va a ser el nivel de servicio de mi carretera?
acuerda? Disculpe, ingeniera, si me puede repetir, por favor. ¿Cuáles eran los criterios para nosotros definir nuestros niveles de servicio? Vamos a hacer una retroalimentación de la clase. Teníamos para las carreteras de 2 carriles, había 3 cosas importantes que debíamos tomar en cuenta, 3 criterios para nosotros definir cuál es nuestro nivel de servicio. Edwin, Liliana, una característica cada uno. Para medir el nivel de servicio, Para puede ser no, el ancho no de la medir. vía. Había 3 criterios, había 3 criterios claves específicamente para definir, o sea, para yo establecer cuál es mi nivel de servicio de una carretera. En este caso, específicamente para carretera de 2 carriles. ¿La velocidad? Ya, era una. Específicamente era la velocidad promedio de viaje. Ya. 2 más. Eran 3. ¿La libertad? ¿La comodidad? No. ¿No? ¿No? ¿Se acuerdan que yo les hablaba algo de 15 minutos? ¿Qué era eso? ¿Qué hacía referencia a los 15 minutos? ¿El tiempo? Y así los 15 minutos es el tiempo, pero ¿de qué? ¿Dentro de qué se relacionaba los 15 minutos? Tiempo de recorrido, de tráfico, tránsito. Ya. Ahí era el flujo de tránsito en el periodo de 15 minutos, es decir, en el intervalo de los 15 minutos que se analiza los vehículos por hora. Entonces ya tenemos el flujo de tránsito en periodo de 15 minutos y la velocidad promedio de viaje. Falta una más, que era igual súper importante. ¿No? Voy a hacer acuerdo yo mismo, ¿ya? Los criterios para definir los niveles de servicio en una carretera específicamente de 2 canales, es decir, carriles, es la velocidad promedio de viaje, la primera, la cual debe ser analizada. La segunda, y la que no se acordaron, es el porcentaje de tiempo en demoras. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi demora? Como yo le decía, al ingresar a una rotonda, al tener intersecciones semaforizadas. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el promedio del tiempo que yo voy a tomar en cuenta para lo que se refiere a las demoras? ¿Y cuál es el flujo de tránsito en el periodo de 15 minutos? Este periodo de tiempo, es decir, los 15 minutos son analizados a los vehículos por cada hora, es decir, 15 minutos por fracción. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? ¿Cuántos niveles de servicio teníamos? ¿Se acuerdan los niveles de servicio? ¿De qué letra iban? De la A a la F. Siendo la A como que el mejor o el peor nivel de servicio. El mejor. ¿Ya? ¿Se acuerda cuánto era el nivel A? El nivel de servicio A, la velocidad de operación. Mayor o igual a 95 kilómetros por hora. Ya, y que era un flujo libre, inestable, variante, forzado. Flujo libre. Exacto, porque se supone que si mi nivel de servicio A es el más óptimo, voy a tener, es el único que me va a garantizar un flujo libre. Es decir, no me va a causar demoras, desde en donde yo puedo desplazarme de una manera adecuada, obviamente con un nivel de velocidad, con una velocidad de operación adecuada, ¿ya? Edwin, el nivel de servicio F, ¿a qué flujo representaba? Yo le digo, a ver,
para que usted haga selección múltiple. Ayúdeme. Sí. A ver. La memoria es frágil. Ya. Teníamos flujo inestable, teníamos flujo forzado, teníamos flujo libre, flujo inestable. Entonces, ¿cuál es el nivel de servicio F? ¿Qué flujo tiene? Tome en cuenta que el nivel de servicio Por la F... condición flujo inestable. A ver, no. Tome en cuenta que el nivel de servicio F es el más bajo. En otras palabras, es el peor nivel de servicio que tenemos. Entonces, ¿cuál es su flujo? A ver, le voy a ayudar. Usted me va a decir el flujo. Yo le voy a decir que su característica es que este es imprevisible, ¿ya? Es intermitente. Al yo decir intermitente, ¿a qué hago referencia? ¿A un flujo inestable o forzado? Inestable. Forzado. Inestable. No. Inestable. Es un flujo forzado, ¿ya? ¿Y cuál Pero es? que usted perdón. Cuando usted es que si es intermitente, quiere decir que no, o sea, no se mantiene. Y cuando no se mantiene es inestable. Ya, pero... Si aplico la lógica, se podría decir. Intermitente. ¿Qué Bueno, quiere pero decir intermitente? aclárenme esa situación, por favor. Intermitente va a ser que siempre va a ser interrumpido, ¿ya? ¿Sí? Entonces, a eso hacemos referencia a lo intermitente y un flujo forzado, es decir, que siempre se va a encontrar interrumpido. Entonces, forzado va a ser que yo tenga más demoras. Entonces, ¿qué me va a tocar? Me va a tocar estar ahí dentro de mi carretera, de mi día, de una manera forzada. ¿Por qué? Porque voy a tener que estarme deteniendo, voy a tener que estar parando, entonces no voy a poder cumplir con la velocidad de operación que yo deseo. Ya, entonces, eso que quede claro. Entonces, acuérdese que el mejor nivel de servicio que vamos nosotros a poder tener dentro de una carretera o una vía va a ser el nivel de servicio A, y el peor es el F, siendo el A con un flujo libre y el nivel de servicio B un flujo forzado. Usted mismo, ¿cuál es la velocidad de operación para el nivel de servicio F? Liliana ya me dijo el nivel de servicio A. Usted, ¿cuál es la velocidad de operación para el nivel de servicio F? Considerando que es del peor sobre los 120. No. O sea que... A ver, acláreme. Se supone que mi nivel de servicio A es del mejor, entonces como es un flujo libre, yo voy a poder circular a una mayor velocidad. Y si estamos diciendo que mi nivel de servicio F es un flujo forzado, que yo voy a tener que estarme deteniendo, entonces, ¿a qué hace referencia? Voy a tener una mayor velocidad. Reduce la velocidad, Ya, exacto. Tome en cuenta que el F es del peor. Entonces, ¿cuál era pero la velocidad de operación? Entonces ahí debe ser a 60. Casi, pero no se trata de adivinar. Era De 50 adivinanza, kilómetros. Sí. A ver, 50, aclare. Ya, 50 kilómetros por hora. Obviamente es como, hay que tomarle los 50 como máximo, ¿no? Porque voy a poder ir disminuyendo mi velocidad, ya que siempre mi flujo va a ser forzado. Entonces, yo no tengo esa capacidad de tener espacio, de poder recorrer a una alta velocidad, siendo un flujo libre. Entonces, como es un flujo forzado, yo voy a tener que ir frenándome, voy a tener que ir parando en las intersecciones, en rotondas, entonces mi velocidad siempre va a tener que disminuir. Entonces, es menor o hasta los 50 kilómetros por hora el nivel de servicio F. ¿Sí? Gracias, muy gentil por la aclaración. Ya. Espero que la otra clase les diga cuál es el nivel de servicio, cuáles son los niveles de servicio y me digan, quiero que sepan, que tengan en claro que el A es el mejor y el F es el último, o sea, el peor que puede existir. ¿Cuántos factores teníamos para la corrección y determinación de la capacidad de los niveles de servicio? Eran dos importantes, que eran lo mismo y solo cambiaban al final. ¿Eran factores dependientes de qué? Los dos son factores dependientes de una cosa y el otro es un factor dependiente de la otra cosa. ¿Cuáles eran esos factores? Es la última lámina diapositiva que yo les expliqué, que les presenté. Estamos haciendo retroalimentación a ver si es que me han estado atendiendo en la clase. Les ayudo con uno, ¿ya?
factores dependientes de la vía, ¿ya? Analizábamos cuáles eran los anchos de canal, cuál es la distancia lateral de los obstáculos que se encuentran a los costados y los hombrillos. Incluso usted me respondió que eran los hombrillos. Entonces, esos eran los factores dependientes de la vía. Y había otro factor importante, que era factores dependientes de ¿qué? Dependientes del tránsito. ¿Y qué? ¿A qué hacíamos referencia aquí? Sobre los camiones, los buses, que influyen negativamente. ¿Qué se consideraba, a qué vehículos se consideraba ideales para dentro de esto, de los dependientes del tránsito? ¿Pesados o livianos? Serían los livianos que son ideales, ¿Ya? que se ¿Y avanza más rápido. hasta cuándo yo consideraba vehículos livianos? ¿Hasta qué tonelada? 3.5. Ah, ya. Eso sí. ¿Qué pasa? Eso sí ha sabido. Ya, muy bien. Bueno, hemos visto lo que son los dos subtemas de la unidad. ¿Quieren ver un subtema más? ¿Ya les parece que está bien hasta ahí? Avancemos. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver lo que es ahora la gestión del impacto vial dentro de los proyectos de las vías, ¿ya? Los problemas de la congestión del tránsito en ciudades como consecuencia del crecimiento poblacional, es decir, cómo se va expandiendo en mi ciudad a todas sus partes laterales y el aumento de la tendencia vehicular, todo esto es imprescindible tomar en cuenta a las restricciones de la infraestructura vial que voy a tener posteriormente en un futuro. Todo esto ha generado la necesidad de estudiar impactos adversos que se dan de forma dependiente a la construcción de nuevos desarrollos o ampliación de los que ya existen, de los que actualmente tienen. Todo esto produce sobre la red vial un área de influencia, es decir, porque la misma debe ser analizada, debe ser planificada para que en un futuro no exista inconvenientes, como les mencioné en la primera clase, ¿ya? Los estudios de estos de impacto vial siempre van a ser requeridos o necesarios por organismos municipales como requisito para el otorgamiento de permisos de construcción. Entonces, todo esto siempre va a ir en conjunto con las autoridades para los permisos, las planificaciones y las políticas que hay que cumplir, ¿ya? La ejecución de los estudios de impacto vial, conocido como los EIV, requieren definir el área de influencia del desarrollo, cuyo impacto además va a ser requerido que sea evaluado, y la obtención de datos geométricos de tránsito sobre esta área también. Es necesario tomar en cuenta cuáles van a ser la estimación de los viajes que se pretende generar a un futuro, es decir, todos los datos que deben ir dentro de nuestra planificación. ¿Cuáles van a ser los requisitos para el estudio de impacto vial? Tenemos la justificación para la exigencia de un estudio. Es uno de los primeros problemas y algo de lo cual se debe partir. Todo esto va a... ¿Quiénes enfrentan todo esto? La parte del gobierno. En este caso, hablemos de los municipios por cada parte de una ciudad. ¿Ya? Este va a ser el responsable de la planificación y la gestión urbana. ¿Por qué? Porque es el encargado de planificar, de analizar cuál va a ser el crecimiento poblacional, cómo se va a planificar el crecimiento de nuevas rutas, nuevas vías para abastecimiento del mismo crecimiento poblacional. Los requerimientos que no cumplan a cabalidad con el objetivo fundamental de un estudio de impacto ambiental, es decir, de evaluar los impactos que se producen sobre una red de transporte que se encuentra ya planificada o que se prevé construir, traen como consecuencias que los estudios no generen medidas de mitigación necesarias, ¿ya? Las investigaciones tenemos que se han realizado ya como una base en varios países, ¿ya? Y han dado muchos de estos como resultados propuestas conceptuales que han servido de base a los organismos tanto de América del Norte como América Central y América del Sur. Entonces, tomando como referencia, tenemos que analizar primero estudios de impacto ambiental, los cuales ya hayan sido aplicados para tomar una base o un modelo para nosotros poder desarrollar un estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Podemos tener dentro de esto como un ejemplo a municipalidades como
de otros países, hablemos en este caso de Canadá, Estados Unidos, que un estudio de impacto ambiental siempre va a ser requerido si se cumplen alguna de las siguientes condiciones, como van a ser el incremento de 300 o más viajes generados al día en el área de estudio, es decir, en el área que yo estoy requiriendo o solicitando mi estudio de impacto ambiental. Si un desarrollo genera 100 o más viajes adicionales en una hora pico. Además, cuando un estacionamiento no tenga todos los requisitos mínimos o la entrada y salida pueden generar conflictos, entonces originando que situaciones inseguras, tanto para los conductores de los vehículos y como para los vehículos mismos, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta algunas de esas condiciones que son importantes. ¿Cuál es el segundo paso? Tomar en cuenta los datos de la red vial para los estudios de impacto vial. Entonces, dentro de esto, vamos a ver cuáles son las características de la red vial. Y aquí se van a incluir los datos geométricos, datos de volúmenes de tránsito, cuál es la capacidad, lo que acabamos de hablar, y cuál es el nivel de servicio que me está ofreciendo la vía. ¿Qué nivel de servicio tengo en la vía y en mis intersecciones? Dependiendo de la velocidad operacional, el tipo de flujo que tenemos, ¿ya? Y también puede ser analizado cuál es la accesibilidad a propiedades adyacentes, es decir, a lo que se encuentra a los costados de mi vía. ¿Cuáles van a ser las facilidades de transporte público que sirven en la zona y las estadísticas de accidentes de tránsito, entre otros? Son varios factores que nosotros debemos analizar y tomar en cuenta para poder desarrollar un estudio de impacto ambiental, es decir, datos específicos, datos, o sea, son números. ¿Qué porcentaje tengo de accidentes? ¿Cuántos se dieron en tal año? Todo esto tomando en cuenta como una referencia de 5 años para nosotros poder realizar un estudio. Entonces hay que tomar y analizar los datos, hacer proyecciones. A eso hace referencia el segundo punto. Dentro de los datos de la red vial tenemos cuáles son los datos de la geometría. Entonces la geometría de la vía. Estos pueden tomarse de los planos ya existentes, específicamente del área que vamos a estudiar. Pero sin embargo, es necesario que nosotros también los levantemos directamente en campo. Es decir, si yo ya tuve los planos de hace 5 años, entonces se pudo haber hecho algún cambio, entonces es necesario que nosotros los realicemos directamente en el campo en el momento actual. Entonces, analizar la situación actual en la cual nos encontramos. ¿Ya? Se recomienda además la elaboración de un croquis del área de estudio donde se indiquen los canales de tránsito, cuáles son sus anchos y cuál es su uso. ¿Ya? Tenemos que analizar la ubicación de las paradas de transporte público y canales de estacionamiento. Todo esto va a influir en un estudio de impacto vial, porque vamos a analizar específicamente cuáles son los puntos, las intersecciones en donde hay mayor conflicto, ¿ya? Lo segundo, estudiar dentro de los datos de la red vial son los volúmenes de tránsito, ¿ya? Aquí tenemos que los volúmenes son necesarios para el análisis del tránsito en la situación actual, es decir, que la situación existente antes de la implantación de un nuevo desarrollo van a servir de base para la proyección del tránsito requerido, es lo que les decía. Entonces vamos a hacer una proyección, ¿sí? Vamos a analizar y vamos a sacar proyecciones para ver cuál es nuestro volumen que a un futuro nos espera. Estos volúmenes de tránsito además se pueden obtener a partir de la consulta de datos históricos o existentes. Como les decía, como mínimo tenemos que analizar datos de hace 5 años atrás, ¿ya? ¿Cuál es la segunda alternativa? No resulta, es un poco más económica, ¿sí? Es la que ofrecen también mejores resultados, ya que los datos provienen de información levantada directamente en el área de estudio. Es decir, nosotros levantar nuestra información en campo y analizar cómo se está llevando a cabo en la situación actual. Estos volúmenes de tránsito van a ser levantados en las intersecciones que conforman el área de estudio, donde se obtienen que los volúmenes siempre van a cambiar según la direccionabilidad o la dirección de las vías, ¿ya? Vamos a tener que organizar y planificarnos en días, ¿sí? Porque se va a tener que hacer conteo de flujo vehicular. Esto, como les decía, en intervalo de 15 minutos por hora. ¿Por qué? Porque siempre no va a ser lo mismo en horas pico de la mañana, horas pico de la tarde y al mediodía. Entonces, en el transcurso de esas horas todo va a variar. Entonces, los días de conteo y su duración son definidos conjuntamente entre las autoridades y quienes van a realizar los estudios
los encargados de realizar, los ejecutores del proyecto de estudios de impacto ambiental. Normalmente, dentro de esto, es necesario y es recomendable trabajar los días representativos de la semana, específicamente los días martes, miércoles y jueves, ¿ya? En una semana continua, es decir, analizar en una semana en donde sea un día normal, ¿ya? No donde exista feriados, no donde haya festividades, porque ahí el flujo va a ser un flujo totalmente nada Sí, equiparable para los otros días que son normales, ¿ya? Estos conteos además pueden ser realizados, además de los 15 minutos que se hace por hora, 8 horas continuas, o sea, seguidas, pero analizando cada 15 minutos, ¿ya? Es recomendable también que estos conteos se realicen de forma simultánea dentro de la red, es decir, la red en la cual yo voy a realizar mi estudio de impacto ambiental. Dentro de las características de la operación de la red vial, se debe determinar primero que la capacidad de las vías y sus niveles de servicios son procesos que puedan facilitar a través de modelos de simulación. Entonces, para nosotros realizar nuestros estudios, nuestras proyecciones de flujo vehicular, podemos utilizar además softwares inteligentes. Digamos, para el transporte terrestre yo tengo Bisim, tengo Syncro. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Simplemente cargo mi plantilla y pongo a modelar y a simular mi flujo vehicular. Entonces, voy a ver cómo va a funcionar mi nivel de servicio dentro de la vía que yo quiero realizar mi estudio de impacto ambiental. Entonces, eso nos va a ayudar, nos va a facilitar nuestro trabajo, porque yo simplemente ingreso datos y comienzo a ver la simulación. Entonces, programo intersecciones, pongo rotondas, entonces yo voy a ver cómo se va moviendo mi flujo. Entonces, eso es importante tomar en cuenta para los estudios de impacto ambiental, ¿ya? Hay que tomar en cuenta eso. Y como tercero tenemos lo que son la generación y la distribución de los viajes. ¿Cuáles son mis puntos de salida? ¿Cuáles son mis puntos de atracción de viajes? ¿A dónde es que la gente se mueve? Un aspecto fundamental para llevar a cabo un estudio de impacto ambiental es la demanda de tráfico del desarrollo urbanístico, es decir, el cual va a ser el objeto de análisis. Son dos de los aspectos de la demanda que se deben considerar. La primera, que es la más importante, es la generación y distribución de viajes. Es decir, cómo mi población se está moviendo. Yo defino las áreas de estudios por Z1, Z2, Z3 y analizo cómo se genera la distribución de los viajes, cómo se mueven, ¿ya? Eso debemos tomar en cuenta. ¿Ya? También entendemos que la generación de viaje vamos a tener en cuenta cuáles son los viajes producidos o atraídos, como les decía, de qué zona sale y cuál es su zona de destino, lo cual siempre va a depender fundamentalmente del uso del suelo, es decir, de las actividades que se van a llevar a cabo una vez construido el mismo, ¿sí? 58. Ya, como cuarto punto tenemos cuáles son los impactos sobre la red de transporte y cuáles son sus medidas de mitigación. Dentro de esto tenemos algunos indicadores claves para poder establecer si el nuevo desarrollo tiene impactos adversos sobre la infraestructura de transporte. ¿Ya? ¿Cuáles son estos impactos adversos? Estos están siempre asociados a un acceso determinado de una intersección. A una intersección o a un grupo de las mismas pertenecientes a la red vial de estudio, es decir, a la cual yo voy a aplicar o voy a realizar mi estudio de impacto ambiental. Y la otra es que en la mayoría de las recomendaciones para esos estudios de impacto ambiental se acepta que las intersecciones en zonas urbanas se puede operar satisfactoriamente hasta el nivel de servicio D, que es un nivel de servicio estándar, ¿sí? Durante la hora de máxima demanda del sistema vial. Entonces, aquí debemos tratar de no tomar en cuenta al nivel de servicio E y el nivel de servicio F, porque ustedes saben que están considerados en lo más bajo, o sea, no son los más óptimos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser nuestras medidas mitigantes que les mencionaba? Para el caso de intersecciones, ya sea semaforizadas o no semaforizadas, se puede comenzar a analizar la posibilidad de mitigar los impactos a través de una reprogramación de los semáforos. Es decir, entonces, yo analizo, yo veo cómo tengo mis flujos, qué tiempo tengo de demoras en mis semáforos y puedo tal vez replantear una nueva reprogramación, cambiando la forma de los giros, dando más tiempo a un giro. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Y como les mencionaba, lo que nos va a ayudar son
los softwares de transporte, ¿ya? También otra medida mitigante va a ser cuáles son las medidas físicas en intersecciones, las cuales se puede contemplar a la ampliación de las longitudes de almacenamiento de los canales de giro. Es decir, si yo tengo mi vía, yo tengo una bahía, una isla, entonces si mi distancia es corta, lo que yo puedo hacer es tratar de alargarla y hacer que, por ejemplo, si antes ingresaban 2 vehículos para poder girar a la izquierda, ahora yo puedo extenderlo un poco más y hacer que en esa cola caban o entren 5 vehículos, lo cual haga que mi circulación por el otro lado sea continua, se mejore, ¿ya? Otra medida mitigante también es la prohibición de estacionamientos en las proximidades de las intersecciones. Ustedes saben que si es que yo tengo un flujo libre, no puedo permitir que existan estacionamientos porque va a obstaculizar mi flujo libre, ¿ya? Eso como medidas mitigantes. Otra cosa que quisiera que revisen para la próxima clase es que cada uno analice un software de transporte, ya sea para modelación o simulación de transporte, y que los dos me digan para qué piensan que después de haber analizado y leído, y me digan para qué piensan que es importante, en qué va a ayudar o en qué va a contribuir el simulador de transporte, ¿sí? Entonces eso queda como pendiente para la próxima clase, revisar los simuladores o softwares integrados para transporte terrestre específicamente, porque tenemos varios, pero en este caso estamos tratando sobre transporte terrestre. Entonces quisiera que revisen y me digan qué beneficio piensan que vamos a obtener con cada simulador que ustedes hayan analizado ya. Simplemente me dicen, yo analicé sincro, digamos. Analicé sincro y sincro me sirve para tal cosa. Entonces, eso quiero que me ayuden, ¿sí? ¿Alguna duda o algo ahorita? No, todo claro. Ya creo que hoy la clase fue súper rápida. Nos enfocamos en la capacidad, niveles de servicio, tomar en cuenta el nivel de servicio A y F, cuál es su característica en los flujos y cuál es su velocidad de operación. Ya, dependiendo de todo esto, también va a ser clave para los estudios de impacto ambiental, que como saben, o sea, son recomendaciones, son medidas que hay que tomar en cuenta para nosotros poder realizar posteriormente como alumnos, estudiantes, como personas que nos dedicamos a transporte, cómo podemos realizar, porque también podemos participar dentro de una auditoría, podemos participar dentro de una consultoría, entonces hay que tomar en cuenta como base ciertas características para poder realizar este tipo de estudios, nada más. Entonces son cosas prácticas y sencillas, que después se puede ir profundizando un poco más, pero eso también ya depende de ustedes, que vayan revisando más material y llegando más a fondo, ¿sí? Eso, chicos, de mi parte, entonces nos veremos la próxima clase. Avanzamos en esto que les digo y tratamos de avanzar toda la unidad 3 que corresponde, porque de ahí me imagino que solo nos queda una clase más, pero ya vemos cómo nos organizamos con eso, ¿sí? Que tengan una buena noche y... De igual manera, gracias, una buena noche. Gracias. Buenas noches, hasta luego.